Amados hermanos, les habla su hermano el profeta José Ramírez. Que Dios les bendiga donde quiera estén. Quiero compartir un tema que me ha inquietado tanto y que por ignorar o evadir el tema, muchos hogares, congregaciones y hasta pueblos enteros son afectados. Me refiero a una potestad demoníaca llamada Pitón y las consecuencias que éste deja en las vidas de las personas. Pero quiero leer inicialmente 2 Corintios 2:11 que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo, apóstol de Jesucristo, advierte a los creyentes de Corinto que si ellos caen en la ignorancia de las cosas espirituales, me refiero, Satanás ganaría sobre ellos una gran ventaja. La ignorancia, oiga bien este término, ignorancia, que generalmente es el producto de la negligencia de muchos cristianos en conocer el mundo espiritual, obviamente guiados y entrenados por el Espíritu Santo y por personas calificadas para esto. Es lo que ha hecho que puertas se le abran a Satanás y que haga tres cosas en la vida de los cristianos, en las congregaciones y en los pueblos, como invadir, controlar y destruir. Estos objetivos de Satanás, el Señor Jesucristo los advirtió a su iglesia en Juan 10:10 cuando dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Amados, el mundo espiritual es real, es más real que el físico, porque el físico, o sea, lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, del mundo espiritual. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Que si el mundo físico es real, más real es el espiritual. Quiero leer para eso inicialmente Primera de Crónicas 10:13 que dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevalicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Aquí el término adivina es pitonisa. Una pitonisa es una mujer esclava del engaño de Satanás, es una obrera esclavizada en cadenas de las tinieblas del infierno. Satanás desea esclavizar al ser humano y de hecho lo ha logrado de muchas maneras, pero una en particular es llevar a las personas a incursionar en el ocultismo, que es una práctica prohibida por Dios en la palabra y que tiene sentencia de muerte. Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Eso lo dijo Dios. Pero ¿por qué un Dios de amor y perdón dio esta orden a los israelitas? Porque Él no quería que su pueblo se corrompiera, que se contaminara con esta práctica ocultista que viola la palabra de Dios y es un acto de rebeldía ante Dios. Además, Dios le prohibió a Israel mezclarse con esas naciones que estaban a su alrededor precisamente para que no se contaminaran con el ocultismo, que era una práctica común en esas naciones cananeas. El Salmo 106:34 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Estas naciones eran paganas en gran manera, por eso Dios prohibió a Israel el mezclarse con ellas. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios.
Fue una máxima divina, una máxima que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero quiero hablar brevemente de dónde vienen estas prácticas pitonisas. Vamos a leer Éxodo 1:11, que dice que los egipcios pusieron a los hebreos, eran esclavos, a que construyeran para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. En esta ciudad egipcia adoraban, entre otras deidades paganas, a una potestad llamada Pitón. De esta ciudad y de la ciudad griega Delfos es que viene esta práctica ocultista que se ha extendido por el mundo. Bueno, pero para entender la operación del demonio de Pitón, tenemos que entender cómo opera la serpiente Pitón, la natural, la que habita en el reino animal. Y quiero decirle algo. Satanás estimula a la gente a incursionar o colabora para que el hombre incursione en el mundo del ocultismo, en el terreno de Pitón, con series como Harry Potter, Hechizada, la serie Brujas, una película de Hollywood llamada Ghost en inglés es Fantasma, en donde un hombre fue asesinado por un compañero del banco porque éste descubrió la estafa millonaria que el asesino había hecho. Allí Whoopi Goldberg, que hizo el papel de medium espiritista, ayudó a esta alma que estaba en pena a vengarse de su asesino, a vengar su muerte. Y en una escena, el consultorio de esta pitonisa, de esta adivina, se llenó de muchas almas en pena. Incluso en un tren había un fantasma que había sido asesinado, que había sido arrollado por el tren porque alguien lo empujó y lo enseñó a mover objetos con la mente porque obviamente no tenía cuerpo físico. Los muertos no salen, los fantasmas no existen, son demonios que engañan a la gente para que vayan a los brujos, para que le hagan un despojo, una limpia y paguen misas para sacarlos de pena. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también Satanás se estimula con la música rock, como en el caso de una canción de los Rolling Stones. Los Rolling Stones lo llaman sus majestades satánicas. Ellos tienen una canción que se llama Simpatía por el Diablo. O la canción de Robert Johnson, El Diablo del Blues, que habla del pacto que Robert Johnson hizo con el diablo en la vía de cruce de ferrocarriles para que el diablo lo convirtiera en el más famoso de los cantantes y guitarristas de blues, y así fue. Pero Robert Johnson murió en la calle ladrando, aullando como un perro. Esas son las artimañas del diablo, amados hermanos. Incluso mucha música y cantantes afrocaribeños, cantantes de salsa y de merengue, en sus canciones rinden honor a los demonios y a las prácticas ocultistas, como es a la corte africana cuando le cantan a Changó, Batalá, Mayá, Orula, Ochun, Ogún, Eleguá, Babalúaye. Como también una canción que yo oí de una mujer que decía: yo necesito un santero y un babalao. En lo natural, Pitón es una serpiente que no es venenosa, que viene de Asia y de África. Por alguna razón la encontramos en nuestro continente, que tiene la particular práctica de echar un gas que adormece a sus presas, luego se enrolla alrededor de la presa, la sofoca, la asfixia, al aplicarle varias libras de presión con la intención de descoyuntarla y luego se la traga. Pero no quiero hablar de Pitón en el plano natural, sino en el plano espiritual, como lo que es una potestad demoníaca. Esta potestad está haciendo estragos en muchas congregaciones, en zonas geográficas y en cristianos. La existencia de esta potestad es real, pero
¿Cómo podemos discernir, enfrentar y derrotar a esta entidad satánica? Como les dije, esta potestad opera en la dimensión espiritual, por lo que se debe atacar con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4, ahí Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y Pablo dijo en segunda de Corintios 6:7 que él se movía en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. He visto la manifestación de endemoniados a lo largo de mi ministerio en muchas partes del mundo, y cómo los demonios se manifiestan retorciéndose en el suelo, gritando y haciendo ruidos como el de los animales de la tierra. Recuerdo, entre muchas experiencias, en una comunidad haitiana, luego de predicar la palabra, comencé a reprender los demonios y vi como decenas de endemoniados se retorcían en el suelo, pero en particular notaba a muchos que serpenteaban en el suelo y siseaban, como lo hacen las serpientes de la tierra. Pero esta potestad no solo opera en Haití, esta potestad está operando en el mundo entero, y lo peor es que por la ignorancia de este tema espiritual se ha colado dentro de muchas congregaciones cristianas. ¿Cómo lo sé? Bueno, amados, porque me ha tocado bregar con esta potestad en muchas congregaciones en donde se ha manifestado en creyentes. Óigame, hermano, en creyentes. Entonces usted dirá, pero ¿y cómo esto es posible? Bueno, amados hermanos, cuando un cristiano se aleja de la comunión con Dios, deja de orar, de ayunar frecuentemente, deja de leer la palabra y ponerla en práctica en su vida, y deja el temor a Dios, es entonces cuando los espíritus de demonios pueden entrar en esas personas y manifestarse en ellas. También esto sucede cuando un cristiano presta atención a un espíritu de error y lo acepta como si fuera de Dios, o es ministrado también por un falso profeta. Por eso tienen que tener cuidado de quién les impone las manos para ministrarle. O cuando reciben una profecía que no viene de Dios, generalmente termina obsesionado y controlado por una entidad demoníaca de error. Cuando el cuerpo de una persona es invadida por uno o por varios demonios, a veces por miles, esta termina siendo controlada por esos demonios, y la mente y su conducta es bloqueada por los demonios. Por eso es que el demonio puede hablar, puede actuar y puede manifestarse a través de esa persona, porque ya tiene control total y absoluto sobre la voluntad de esa persona. Véalo en mi canal de YouTube, las manifestaciones de endemoniados en nuestras campañas, gritando y revolcándose en el piso. El demonio de Pitón es real, amados hermanos. Por eso, en las congregaciones se debe aprender de este tema y entrenar a los cristianos para pelear contra este demonio y contra todos los poderes ocultistas de Satanás. Pero, ¿qué es esta potestad? Y si esta potestad es real, entonces, ¿cómo opera y cuál es su influencia en las personas? La forma en que la serpiente Pitón ataca a sus presas en el mundo natural es adormeciendo a su presa con un gas que suelta por la boca y luego la aprieta hasta descoyuntarla, y es entonces cuando puede devorarla, puede tragarla fácilmente. El efecto característico del demonio Pitón es que adormece espiritualmente a las personas para poderlas controlar, y entonces la aprieta, la oprime con ataques feroces, dejando a esa persona en un estado de cansancio, un estado inexplicable de depresión, de tristeza, de apatía. Y es entonces cuando esa persona es presa fácil para ser destruida por los demonios. Es tan peligroso este demonio de Pitón que Dios deja bien claro en la Biblia su existencia. Pitón maneja el mundo de la adivinación. En Hechos 16 al 24 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, mire, le dijo fue al espíritu, no le dijo a la muchacha, porque la muchacha ya no tenía conciencia de sí mismo, estaba bajo el poder y el control absoluto de Satanás, de ese demonio. Le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo, esa es nuestra arma poderosa, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. La palabra adivinación en griego se traduce como espíritu de Pitón. La adivinación, ¿de dónde procede? Obviamente que procede del infierno, pero quiero hablarles de la procedencia histórica de esta potestad diabólica. En la antigua Grecia había una ciudad llamada Delfos, en donde había un templo dedicado al dios Apolos. Dentro de ese templo había una estatua de una serpiente pitón, que era la que les declaraba y le hablaba a los sacerdotes las cosas del futuro. El culto a Apolo era básicamente un culto que giraba alrededor de la adivinación, de la hechicería, de la brujería. Los griegos en la ciudad de Delfos estaban bajeados por esta potestad de Pitón, que les llevó al ocultismo satánico. Esta ciudad fue conocida por esa cultura ocultista y pitoniza. Ahora, ¿qué es adivinación? Adivinación es el arte de conocimientos secretos que están en el futuro. El único que conoce y tiene potestad sobre el futuro es Dios, incluso sobre el pasado y sobre el presente. Isaías 42:9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. E Isaías 46:9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En nuestros días, estamos en noviembre de 2022, la adivinación ha cambiado de rótulo, de terminología, y ahora es llamada profecía. Y por eso muchos que sirvieron a Dios en tiempo pasado con fidelidad, ahora se han proclamado o los han promovido profetas, y personas que no han recibido el llamado a este ministerio tan delicado se han autoproclamado profetas. Esto es algo tan delicado y peligroso. Y como este término es bíblico, entonces es aceptado en muchas congregaciones, y cualquiera que se presenta como profeta lo reciben como si recibieran un baúl lleno de oro. Y esto ocurre porque a la gente por naturaleza le gusta que le declaren cosas buenas, que le declaren riqueza, prosperidad, cosas materiales, carros, casas, mansiones y todas esas cosas perecederas, sin tener credenciales espirituales, sin vivir apartado del pecado y en el temor de Dios. Por eso, y no quiero decir que estas cosas no nos las pueda dar Dios. Claro que sí, Él es el dueño de la plata y del oro, y Dios honra a los que le honran. Pero no siempre la bendición y la honra de Dios viene en cosas materiales, en dinero y en riqueza. Por eso Jesús nos advierte en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, amados, debemos estar atentos a toda profecía, visión y revelaciones que hoy están inundando la internet, las redes sociales e incluso las iglesias donde vamos.
porque no toda profecía viene de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Solo hay dos poderes espirituales, dos fuentes espirituales de poder de donde puede surgir una profecía. Una es el Espíritu Santo de Dios y la otra es Satanás, que es el engañador, el padre de mentiras, según Juan 8:44. Cuando una profecía, una visión o una revelación es falsa, quien la está inspirando es el demonio de Pitón. ¿Sabe algo, amado hermano? Satanás odia a los verdaderos profetas de Dios porque somos quienes recibimos la revelación divina para su iglesia, para alertar a su pueblo y para descubrir los planes de Satanás, como pasó en Segunda de Reyes 6, del 8 al 12, cuando el profeta Eliseo reveló al rey de Israel varias veces para que se cuidara de las emboscadas que le ponía el rey de Siria. La pitonisa Jezabel, para poder establecer en Israel su plan ocultista y la adoración pagana a Baal y a Acera, tuvo que matar primero a los profetas de Jehová. Eso está en Primera de Reyes 18:4. El diablo sabe que sin profecía verdadera el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Los profetas verdaderos de Dios siempre van a tener una guerra abierta contra el espíritu de Pitón. El profeta verdadero siempre ha tenido guerra con el espíritu de adivinación. Pablo enfrentó a Pitón, que operaba en una muchacha ahí en Filipo, lo acabo de leer, y lo echó fuera de ella y esta quedó libre. Hechos 16 al 18. El profeta de Dios, Micaías, se enfrentó con los profetas falsos de Acab, dio la profecía de la muerte de Acab en la batalla y terminó en la cárcel por causa de haber dicho la palabra de Dios, pero Acab terminó muerto en el campo de batalla, como lo dijo el profeta de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 32. Léalo. Moisés se enfrentó a los hechiceros de Faraón y la vara de Aarón, que se convirtió en culebra, devoró las culebras que habían salido de las varas de los adivinos de Egipto. Eso está en Éxodo 7, 8 al 13. La palabra adivinación, querido hermano, quiero conceptualizar un poco. Está ligada íntimamente con encantamiento. Encantador en hebreo es la palabra nachash, que significa sisear, que es emitir repetidamente el sonido de la S y de la Che, como decir shh, para llamar la atención. También esto es pronosticar, que es el anuncio de cosas futuras. La potestad de Pitón es la fuente infernal de la brujería y de la adivinación. Y yo creo que en la zona en donde Pablo estaba predicando, allí en Hechos 16, estaba influenciada por Pitón. Por eso vemos a una joven esclava que estaba poseída del espíritu de Pitón y adivinando daba esas grandes ganancias a sus amos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, tuvo que enfrentar también a una potestad satánica llamada el Dios no conocido y a la diosa Diana. Hechos 19, 34 al 41. Allí Pablo reprende la idolatría de los efesios y se armó una trifulca, una revuelta en contra de Pablo por la adoración que ellos daban a la diosa griega Artemisa, que según la mitología griega era la hermana de Apolos. ¿Cómo ataca la potestad de Pitón? De la misma manera en que ataca en el reino animal, así ataca este demonio en el plano espiritual. Cuando la Pitón ataca a su presa, la inmoviliza y así puede controlarla para luego devorarla. Este es uno de los propósitos del demonio de Pitón: controlar a las personas para que no hagan la voluntad de Dios, sino la de Satanás. ¿Cuál es la voluntad de Satanás? Bueno, alejarlos de Dios y que vivan adormecidos, aletargados, indiferentes a las cosas de Dios. Y esto los hace presa fácil
del enemigo cuando están lejos del alcance de Dios. El demonio de Pitón aprisiona a las personas con ataques continuos para sofocarlos y hacer que les falte el aliento. Es ese aliento de vida que Dios insufló en el hombre para darle vida. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y les devora su fe, les devora su esperanza, su unción, sus metas, etc. Job 17:1 dice: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Mire, esa es la finalidad del diablo, llevar a la gente al sepulcro, pero que se mueran sin Cristo, perdidos, atados a los pecados. Y también esa es la razón por la que muchos ministros y muchos cristianos están muertos espiritualmente por haber perdido el aliento de Dios en sus vidas. Y cuando digo aliento no me refiero al neuma, al soplo de Dios, sino a la vida de Dios, al zoé de Dios. El demonio de Pitón es quien ha hablado en el mundo a muchas personas y ha guiado a personas y a pueblos enteros a la destrucción. Es que su arma, el arma de Pitón, está en sus palabras, en su boca, en lo que dice, al igual que Satanás, que es el padre de mentiras. Él habla, como le habló a Eva, como le habló a Jesús en la tentación. Este demonio tiene la habilidad satánica de inyectar desánimo en sus palabras, de inyectar apatía, depresión en los creyentes. Y también siembra la duda de la palabra de Dios. Pone en duda y en tela de juicio la veracidad de la palabra, como hizo la serpiente en el Edén. Una mujer en Estados Unidos, en los años 50, 60 y 70, llamada Jean Dixon, esta mujer era una pitonisa, era una divina, que personas del mundo venían y le consultaban, empresarios, magnates, artistas, personas famosas, dignatarios, presidentes, políticos. Esta mujer le dio la predicción a John F. Kennedy que no fuera a Dallas, Texas, porque lo iban a matar, y fue y lo mataron. Los Reagan consultaban pitonisas para que los guiaran en sus decisiones. Jean Dixon dice que por la noche una serpiente pitón se subía a su cama y se le enrollaba en el cuello y le hablaba y le daba los oráculos, le daba las predicciones. Esa es la realidad que se oculta detrás de los adivinos y de los ocultistas, de los espiritistas. Una potestad satánica llamada Pitón. He visto prácticas que parecen inocentes, pero están ligadas, vistas desde el punto de vista espiritual, al ocultismo. Por ejemplo, hay congregaciones que practican ejercicio de yoga. He visto prácticas hinduistas al mandar a los creyentes a tener su mente en blanco, a relajarse, incluso a hacer regresiones cuando una persona nació por cesárea o fue rechazado estando en el vientre. Tonterías como esa. Jesucristo fue rechazado desde el vientre de su madre María, y luego fue rechazado por sus hermanos, y luego fue rechazado por su nación. Cuando yo me convertí de corazón a Jesucristo, la sangre de Jesucristo me limpió de mi pecado pasado y presente. El Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Naamán, el sirio, fue a Eliseo en Dotán, y él no le mandó a preguntar con su sirviente si en su familia hubo leproso, porque Naamán era un general pero estaba leproso. No, él no le mandó a preguntar eso. Él lo mandó zambullirse 7 veces en el Jordán y salió con la piel suave como la de un niño. Bendito sea el Señor para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Mire, cuando las personas mandan, porque yo lo he oído y lo he visto, que mantengan la mente en blanco y relajada. Cuando una
mente está en blanco, es un terreno fértil para que lo invadan los demonios. Nuestra mente no puede estar en blanco. La Biblia dice en Isaías 26:3 que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Es más, dice la Biblia que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es un cajón vacío. La mente de Cristo es que contempla y contiene la plenitud del propósito de Dios, del continuo recordar su palabra, de alabarlo en la mente. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestro corazón, la fuerza del alma y la fuerza de nuestra mente. Y yo aclaro, amados hermanos, que de verdad hay momentos, hay ocasiones en que tenemos que bregar con la realidad generacional, pero es bajo la dirección del Espíritu Santo. También he tenido que orar por personas que se involucraron en el exorcismo, en una actividad de esas que han organizado para cobrar dinero por gente que no tiene ni moral, ni dignidad, ni credenciales espirituales para enfrentarse a una guerra espiritual con fortalezas que no salen sino con oración y ayunos. Y muchos han salido enfermos, otros han perdido hasta la razón, están mal de los nervios y hasta fueron empujados a cometer suicidio. Solo que Dios tuvo misericordia. Yo sé de eso. Nadie me lo ha contado, yo lo he vivido, he bregado, he orado por ellos. Muchas de estas personas aún están viviendo las consecuencias por meterse en donde Dios no los llamó. Créame, hermano, he tenido que orar por mucha gente que fueron involucrados en algo tan peligroso como es el campo del enemigo sin estar preparados. Bendito sea el Señor. Y yo sé que esto que estoy diciendo va a incomodar a mucha gente, pero a mí no me importa. Esa gente que está involucrada ahora en esa nueva ola apostólica y profética, que creen que la realidad de los demonios es tan fácil como pelar una mandarina. Y la mayoría usted lo ve enfermos, con una vida arruinada, el hogar destruido. Eso son cosas tremendas. Y yo no estoy diciendo que uno no debe hacer esto. El Señor nos mandó a echar fuera demonios en su nombre, pero no bajo la estigma, no bajo la bandera de un show de eso ritualístico, ¿no? Por eso es necesario conocer a Dios y su palabra para discernir los mensajes, esos mensajes que están bombardeando las vidas, los hogares, para saber si son de Dios o no. Y si no se tiene el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, serán engañados por un espíritu de error y terminarán apostatando de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y segunda de Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pueblo de Dios, abre tus ojos y no dejes que te aparten de la verdad que está en la palabra de Dios. En ningún lugar vas a encontrar la verdad, sino en la palabra de Dios. Ellas son el fundamento de nuestra fe, es la roca inconmovible de los siglos. Volvámonos a la palabra, a las primeras obras, a la sana doctrina, al mensaje sencillo pero poderoso que hacía temblar el infierno, el imperio de Satanás y arrojaba al abismo las puertas del infierno. He dicho todo esto por orden de Dios. Él no quiere que nadie nos engañe y nosotros debemos cuidarnos y velar para no ser engañados y que no nos aparten de nuestra bienaventurada esperanza, que es de volar con Él en el rapto de la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, cuídate, vélate, porque vienen días vienen cuando las puertas del infierno se van a abrir y el mundo va a ser invadido
por toda suerte de males como nunca se ha visto. Pero entre esas plagas vendrá espíritus engañadores que traerán falsa doctrina, que ungirán personas engañadas por el diablo e inclusive harán señales engañosos y mentirosas que harán que las personas caigan en las garras del error y se aparten de la verdad. Cuídate. Dios nos está alertando para que estemos firmes ante las acechanzas del diablo. El diablo vendrá contra nosotros por un camino, pero por 7 caminos huirá de delante de nosotros si en nosotros está operando el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga. Amado hermano, amada hermana, amigo que me oyes, ven a Cristo, entrégale tu vida al Señor y escapa, porque vienen días de mucho dolor, de tristeza y de peligro para los hombres que habitan sobre la tierra. Dios te bendiga. Shalom.